Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo espacio aquí en Guardianes de Gaia. Hoy quise, traer personalmente a través de este encuentro la energía, la sabiduría, el compartir con José Luis Rabisol, que es una persona al servicio de la vida, guardián de Gaia, obviamente, y vamos a charlar sobre algo que es muy lindo, que me conmueve en este momento en el cual estoy, dando a luz al libro de Shiva Medicine. Y vamos a hablar del hombre solar. José Luis, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Es un placer tenerte aquí en vivo, Hombre, en directo, en vivo y en directo, en carne y y hueso, hueso, eso. Es la realidad, ¿no? la realidad misma. De este plano, donde las personas pueden todavía percibirnos, visualizarnos, Sentirnos de sentirnos cerca. y poder hablar con nosotros, claro. Sí, y bueno, estar aquí anclando este registro, ¿no? Para, para todos nosotros sobre el hombre solar. Me gustaría, José Luis, que nos compartas qué evoca en ti el hombre solar. Claro, el hombre solar en mí, pues bueno, la llamada fundamental es darnos cuenta que todos y todas lo que tenemos dentro no es más que energía, ¿verdad? Y esa chispa de energía que podemos llamar el hombre solar o el hombre con su propia luz, es la que hace que esa luz salga afuera. Igual que la mujer también tiene esa chispa de luz de la cual vino en un momento y dijo, ay, necesito un cuerpo para venir a este planeta que me he matriculado en unas cuantas asignaturas y tengo que aprobarlas. A ver, ¿quién puede ser mi padre? ¿Quién puede ser mi madre? Ojeo por ahí y claro, busco esos dos personajes que ya estaban en este plano para que le posibilitara venir aquí, ¿sí? Cuando hablamos de personas o de hombres solares o mujeres solares, en definitiva lo que estamos hablando es de un ser de conciencia. Viene con un nivel de vibración, de luz, para hacer algo. No viene aquí para estar tumbado en la butaca del sofá y lamentarse que en el mundo hay pillines que están haciendo de las suyas, ¿verdad? Porque entonces no tendría sentido. Tampoco tendría sentido estar todo el día en el médico a base de pastillas, haciendo pasar continuamente el tiempo y lamentarse a través de los múltiples programas de todo lo que han decidido que nos adormezca. Tampoco es nuestro cometido, ¿no? O el cometido de muchas personas en este planeta que han venido precisamente a despertar esa conciencia. Mm. No sé si ha sido breve. No he hablado mucho. No, es que es verdad, qué lindo, ¿no? Lo que dices del el cometido, ¿no? ¿Cómo podemos recordar nuestro cometido, el propósito, ¿no? Que hemos soñado para esta vida. Claro, por eso, porque ¿dónde está la fuente de energía Mm, de la cual vive el planeta Tierra? Evidentemente está en el Sol. ¿Sí? Si no fuera por el Sol, no podríamos broncearnos, no nos podríamos poner morenos, pero no podríamos sintetizar la vitamina D, por ejemplo, mm, que es importante, ¿no? Para nuestra vida aquí en la Tierra. Pero también el sol hace que todas las plantas, todos los árboles, el ecosistema entre en funcionamiento. Las plantas elaboren el alimento y nosotros entremos dentro de esa cadena donde podamos subsistir también. O sea, cumple una función vital. Entonces, imaginaros qué amor universal más intenso. Cada día sale, nos regala, nos regala, nos regala, se va, vuelve, nos regala y se va. Eso es el aprendizaje del ser solar interno mm, de cada persona, el conectarse con esa luz. Porque en definitiva esa luz solar no es más que una onda frecuencia de vibración. Y esa vibración muchas personas las traducen, ¿verdad? O las descifran a través de determinados códigos, determinados dibujos, determinadas experiencias, mm, determinados colores, determinadas vibraciones. Hay un sinfín de maneras
como los seres que estamos aquí viviendo ahora, ¿sí? Pues claro, estamos experimentando, ¿sí? Este propósito que inicialmente vinimos a hacer. Definitivamente, cuando se dice que los seres vienen de las estrellas, la estrella más potente es el Sol, ¿sí? No simplemente por su nivel lumínico, sino también por los códigos que nosotros también tenemos, porque ¿qué persona no tiene código en su ADN? Si no tuviéramos, no tendríamos este cuerpo, ¿sí? Tendríamos uno diferente, ¿de acuerdo? De la fuente que hemos emanado, que hemos bebido, que hemos tomado, es la que nos nutre y la que nos posibilita poder realizar nuestra función ahora. Y yo creo que ese es el momento de ese despertar. Ya lleva bastantes años la humanidad en ese proceso de autorreconocernos. Y esa es la clave. Esa es la clave, pero José Luis, claro, hablamos de esa clave, ¿no? Del autoconocimiento y autorreconocimiento de la propia luz. Hemos encarnado aquí, tenemos este envase por un periodo de tiempo. Este envase tiene registros, tiene memoria. Estamos aquí con este propósito que queremos, ¿no? Recordar o activar. Necesariamente tenemos que eh, aprender a leer, ¿no? Este paisaje interno, porque lo que tú estás diciendo es nos lleva hacia el interior, la salida es hacia el interior, el recordar es hacia el interior, ¿no? Entonces, ¿cómo es, no? Si hablamos sobre todo, hoy quiero dedicarle este espacio a los hombres, ¿no? Porque, bueno, llevo muchos años trabajando con mujeres, siempre hay más mujeres que hombres, pero sí hay un montón de hombres que dicen, por dónde empiezo, ¿no? O sea, ¿dónde voy? ¿Cómo es el recorrido? Si tuviéramos que, eso, ¿no? Que empezar por algún lado, o si un hombre, ¿cómo empieza ese recorrido? Porque estamos tan programados, ¿no? A buscar, a hacer, a leer, a informarnos, a ir de un curso al otro, buscando en el afuera, Sí, pero es sí. hacia adentro. Bueno, digamos una cosa son los estereotipos, ¿verdad? Que nos repiten una y otra vez, una y otra. Tienes que ir para adentro. Bueno, eso ya Sócrates, ¿no? Platón. Sí, Conócete a ti mismo, o sea, más fácil. y conocerás el mundo, el universo entero. O sea, hace 2500 años, 2000, 3000 años, repiten lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y parece que la conciencia de la humanidad pues no se espabila. O aquel que se espabila le cortan la cabeza a lo que están en medio, que también es la otra parte de los oscuritos, ¿verdad? Yo lo llamo los oscuritos porque intentan poner como la carrera de obstáculos, te Sí. ponen zancadilla para que no consigan lo tuyo. Yo creo que es un tema de vibración. En realidad yo creo que hay muchos hombres que están en este proceso de conciencia. Lo que tal vez no se visualiza en determinados momentos es el acto de presencia de cómo llamarlos, ¿no? O cómo hacerlos, cómo se visualiza de Mm. cara a determinados colectivos. Yo durante un tiempo, hace varios años, no muchos, todos los cursos que organizaba había 50% de mujeres, 50% de hombres. Fue una etapa donde yo me trabajaba el equilibrio entre mi masculino y mi femenino, evidentemente. Hemos nacido de un padre y una madre. Siempre nos dicen, bueno, es que mi madre me tuvo, evidentemente. Biológicamente, la especie humana es la mujer la que gesta en su vientre y da a luz, pues, al hijo o a la hija, ¿sí? Pero el primer acto, el primer momento, la madre aporta el óvulo, pero sin el esperma no existe fecundación y no existe avatar, como bien decía Caro, ¿no? Esta ropita que tenemos, que es nuestro traje, nuestro cuerpo, si no tuviéramos ese 50% de la otra célula del esperma, pues no habría ser humano, porque nuestra especie funciona de esta manera. El traje se compra con dos células y cada una aporta una cantidad de información muy importante, ¿de acuerdo? Por una parte, de los que han prestado anteriormente los trajes, evidentemente, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, porque mi cuerpo tiene una composición bioquímica, pero también una genética y también unas estructuras y unas memorias que son emocionales, psicosociales, culturales, y etcétera. Quiere decir que cuando yo, que bajo con un propósito aquí a la Tierra a hacer una función,
necesito prestado este traje y este traje no es gratuito. Este traje no está totalmente limpio, no es un paño blanco inmaculado, transparente, recién salido de la fábrica. No, ese paño yo tengo que pagar un peaje, ¿de acuerdo? Y ese peaje es tal vez mi compromiso con ese linaje, con ese sistema que me va a proporcionar mi cuerpo, que hay determinados temas que yo tengo que resolver. Y eso entra también en mi propósito, porque tal vez puede ser un reto fuerte, un reto a superar, puede ser un tema de miedo, puede ser un tema de relaciones familiares, puede ser un tema de relaciones con la pareja, puede ser un acto de superación, como hay personas, me tengo que ir a otro país, me tengo que buscar la vida, me tengo que adaptar, tengo que superarme, ¿no? Porque los miembros anteriores de mi sistema no se superaron. Pero también hay un elemento importante. Dentro de lo que yo antes comentaba, los elementos distractores, ¿sí? Ya desde el siglo XIX con la revolución industrial, bueno, pues hemos visto los grandes deportes de masas, ¿no? Y cómo esos oscuritos han ido buscando formas cada vez más sutiles de tener a más masas de población pues concentrada en la distracción. Y la distracción es no mirar adentro, está continuamente en el agotamiento externo. Toda la industria del entretenimiento, por Bueno, ejemplo. ese es Por ejemplo. uno de tantos, ¿verdad? Uno de tantos. ¿Por qué? Porque una persona puede estar enganchada, pues no, a cualquier celular, a cualquier red social, lo estamos viendo continuamente, ¿no? Ay, se han suicidado porque publicó algo y nadie le puso un like. Todo su poder se lo dejaba a los demás y que los demás decidieran si merecía la pena vivir o no. Fíjate hasta qué punto nos sacrificamos los humanos, ¿no? Entonces vemos que muchas masas de hombres se les lleva, hoy en día lo tenemos muy claramente, al exterminio, ¿no? Eso es uno de los grandes grupos de presión o de dominio y de control los que lo hacen. Tenemos la guerra de Ucrania. La mayoría de los que están allí son hombres, en un bando y en el otro. Simplemente se les manipula y se les conduce porque un buen hombre de un buen país tiene que defender al país y si el gobierno decide que tiene que ir, pues a pie juntilla, con los ojos cerrados, va a matar a otra persona que no conoce en un país o en un territorio que no es el suyo y que él no tiene ningún tipo de interés. O sea, dos personas que sí se conocen o dos grupos de intereses, más que dos personas, ya que los dirigentes políticos no son personas, son representantes de grupos de intereses, por regla general, oscuros, como hemos visto muchas veces. ¿Qué hacen? Pues que dos personas que no se conocen se van a matar por ellos dos que sí se conocen, que sí saben cuáles son sus grupos de intereses y que se mueven en este mundo por esos grupos de intereses. Ahora estamos viendo que vienen los mundiales de Qatar, otro elemento más distractorio, lo mismo. Hace años todo el mundo sabía que los domingos era el partido en la tele, el domingo. Hoy en día son todos los días. Hay personas que tienen que dejar el trabajo porque su equipo, si pierde, ya tiene una mala semana. O sea, todo lo dejamos fuera. El hombre está súper manipulado, pero también hay hombres con conciencia y la vida no lo ha reflejado. Por ejemplo, tenemos el caso de Gandhi, ¿no? Alguien que vivía en un estatus económico estupendo, era de clase alta. Pocas personas a principios del siglo XX pudo irse a estudiar a Inglaterra, que es donde ni siquiera hoy en día los niveles de renta son altos, pero tuvo una experiencia que le hizo conectar con ese ser solar interno y dijo, ¿cómo yo me he sacado un billete en primera y me tengo que ir a tercera porque soy hindú? Un acto de discriminación. Eso fue lo que él hizo que entrara en ese proceso de conciencia y ofreciera a toda la humanidad lo que es el movimiento de la no violencia. Se puede conseguir los fines desde la no violencia. O sea, hay personas, hay hombres en este proceso de la humanidad, o Krishnamurti, o infinidad de seres que han venido a aportar desde su experiencia, ¿no? Desde el hecho de confrontar la realidad que le toca vivir. Si no,
la vida hubiera sido totalmente distinta. Imaginaros a Gandhi, pues vivía estupendamente, un nivel de vida estupendo, unos ingresos maravillosos, abogado en esa época, sobre todo con las empresas que él trabajaba, pues hubiera vivido y muerto como un anciano, feliz, tranquilo, mm, dejando una buena herencia a sus hijos. mm, Y en cambio, lo que él venía, una persona que hemos visto muchas veces con una sábana realidad en el cuerpo, canijo enclenque, y cuando él quería presionar, ¿qué hacía? No comía. O sea, no hablaba, no hacía un discurso como otras personas violentas. No, no, simplemente se sentaba y le decía a todo el mundo, hago huelga de hambre mm, y no como. Y eso movilizaba las conciencias de millones de personas y sobre todo de determinados dirigentes que decían, aquí esto lo tenemos que resolver, porque mm, sobre mi conciencia no puede caer que esta persona que hace tanto bien muera, ¿no? mm, Entonces, imaginarlo, la gran fuerza interior. mm, Entonces, sí existen grupos de hombres, círculos de hombres, que a lo largo de todo el planeta se están trabajando, incluso aquí en España. Yo he participado en algunos durante algunos años y también grupos de hombres que están trabajando tanto su aspecto masculino como su aspecto femenino en equilibrio. sí, Y yo creo que esa es la clave de los círculos de hombres, ¿sí? No es simplemente estamos para jugar a la pelota, estamos para ir al campo a coger seta, no estamos simplemente para ir al bar y hartarnos de cerveza y hablar de nuestro club de fútbol favorito, sino estamos para, como comentaba Carol, ¿no? Hacer ese viaje interior y esas chispas que realmente están en nosotros podamos ponerla en equilibrio. Porque en el momento que yo me pongo en equilibrio a mis hijos mm, y pongo en equilibrio a mis padres, mm. ¿sí? Y ya toda mi cadena entra en equilibrio. Entonces es una gran ventaja, ¿verdad? Y un gran regalo. Sí, y un gran propósito, creo. Claro, y Que en este momento planetario, creo que sentarse a discutir de cosas banales, ya no tenemos tiempo, ¿no? O sea, no, el que esté un poco mirando lo que pasa y hacia dónde va Gaia, como aquí, ¿no? Todos los guardianes que nos están escuchando, nos empezamos a dar cuenta que ya no hay más tiempo bueno, que el encontrarnos para edificarnos, ¿no? Para mirarnos, para reflejarnos, para reconocernos, para tú edificarme a mí, yo edificarte a ti, tener ideas que edifiquen, ¿no? Más el colectivo. hay muchos grupos y muchas personas, ¿no? Que a nivel individuales ofertan, plantean, regalan a la humanidad muchas cosas muy buenas, ¿no? Lo que ocurre es que luego vienen otros y lo quitan de en medio Mm, o impiden que eso se lleve a cabo, ¿sí? ujú, Hoy podríamos tener energía infinita a coste cero, ¿sí? sí, Bueno, Tesla, un montón de grupos de ingenieros en Irlanda, por ejemplo, encontraron una dinamo que generaba electricidad infinita, prácticamente con unos costos mínimos. Y vemos que las grandes corporaciones eléctricas pues se arañarían la cara. En los años 20 en Estados Unidos había coches eléctricos. Llegaron las compañías del petróleo, lo compraron, cerraron la fábrica, se acabó el coche eléctrico, ¿no? sí, En Brasil existían los coches con alcohol, porque ellos tienen caña de azúcar. Llegan las compañías eléctricas, compran los coches y los fabricantes y se acabó el negocio. O sea, ahora que veo que se acaba todo el tema del petróleo, pues aparecen, pero como forma de dominio y control, ¿no? sí, es que lo que estás diciendo me lleva, ¿no? A ver si podemos reflexionar a esto, toda esta parte que ha respondido a esa energía que es todo el empoderamiento femenino, lo femenino, exaltar lo femenino, porque claro, a todo ese dominio y abuso de la madre tierra, las energías, los unos a los otros, en fin, siempre escuchamos que son los valores del femenino que vienen, ¿no? A sanar o a reestructurar todo eso. Entonces hay como bueno, de alguna manera la necesidad, creo, de también hablar del masculino luminoso, de hablar del masculino que es consciente de que no solo el femenino viene a modificar o a cambiar o a sanar, ¿no? Sino que el masculino también puede como tomar conciencia, conectar con ese valor que es el de destruir lo que no corresponde, ¿no? Lo que está abusando de la vida y construir las nuevas estructuras que van a proteger la vida, ¿no? Que van a proteger a todos estos valores
o reconducir a todos estos valores femeninos a que se pueda edificar algo. Lo que pasa es que, bueno, las circunstancias planetarias todavía no están ahí, pero sí que creo que cada uno de nosotros, porque no nos vamos a sentar que pase desde afuera, ya lo sabemos, sino Claro, que tenemos que empezar por uno mismo. Pero digo, hay un masculino que es luminoso, ¿no? por supuesto. Cómo un hombre, si un hombre tuviera que empezar, ¿no? A trabajar todas esas sombras, porque creo que todo esto que estás hablando no, ha construido, ¿no? En el colectivo y en la psique personal esas sombras, ¿no? De la dominación es negativa, el hacer tal cosa es negativa, ¿no? Hay muchas sombras que atravesar todavía para que se pueda erigir ese masculino, pero está ahí, esa chispa divina está ahí. Yo creo que eso que llaman sombras, realidades, mundos paralelos y tantas historias que en otros momentos sí realmente los conocimientos eran más secretos, ¿no? Ujú. Eran más telepáticos, eran más de escuelas cerradas Herméticas, sí. y hoy en día son totalmente abiertos, Ujú. ¿sí? Yo siempre digo que bendigo todas las técnicas que existen, porque si lo que no le va bien a una persona, le va bien a otra. Mm. Entonces, bueno, si yo hago algo, por ejemplo, un curso de Reiki, y la persona no le va al Reiki, por lo mismo le va la técnica sacrocraneal, y para lo que esa persona resiente puede ser un cambio brutal, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día la vibración planetaria ya no ha puesto a cada uno en nuestro sitio. Mm. Es verdad que hay personas que quieren estarse gatas en el aspecto de ponerse unas gafas oscuras y no querer ver por el sufrimiento que le puede suponer. Pero también hay muchos hombres que están trabajándose pues desde el yoga o desde la meditación o desde el trabajo en las artes marciales o en cualquier tipo de herramienta donde en un momento determinado, las circunstancias de su vida, se conecta un ser con él y le dice, mira, pabilate, que esto es Mm. lo que has venido a hacer y ya no te doy más crédito. Y esa persona tiene que reaccionar. Mm. Me estaba comentando Elsa ayer en lo de la película esa de, ¿no? Que era un mendigo en América, ¿no? Conversaciones con Dios, ¿no? Ah, sí. Ujú. Una persona viviendo muy bien, de repente se arruina, vive en la calle y ¿cómo que Dios me va a hablar? Pues sí, te puede hablar Dios, el arcángel, Pepito Pérez, igual que te puede hablar tu hija, tu madre o tu vecino. Mm. ¿De acuerdo? Entonces hay unas estructuras que nos dicen, no, no, con Dios solamente el sacerdote, con Dios solamente... No, son energías y toda energía está para nuestro beneficio. El hombre que se trabaja, pues simplemente es igual que la mujer que se trabaja. Hoy en España hay una polémica muy fuerte. Cuando uno se trabaja o una mujer se trabaja el femenino y se escora, ¿sí? En los movimientos feministas que Ujú. están muy escorados, le falta ese masculino, porque en definitiva lo que se posiciona es, bueno, yo voy a un femenino tan absoluto, ¿verdad? Como un masculino que llaman machista, que llaman exclusivista, o sea, Mm. exterminador. Bueno, pues hemos visto la ley esta que está generando unas polémicas tan fuertes, porque desde ese extremismo feminista se construye una normativa con el objeto de favorecer a la mujer y como eso no estaba en equilibrio, no habían tomado su masculino, no habían tomado sus raíces, no se había hecho desde el equilibrio del bienestar, ¿sí? De la víctima y del el, Victimario bueno, y el rescatador. sí, o Sí. sea, desde los dos agentes, Mm. ¿sí? No había un equilibrio en la norma. ¿Qué ocurre? Pues ahora la norma está resultando que favorece al perpetrador, ¿sí? Mm. El que abusó, el que violó, el que forzó, pues está teniendo muchas más ventajas que lo que había antes. Entonces, creamos una norma desde un femenino, ¿sí? Totalmente escorado, que no es femenino porque no está en equilibrio, Claro. ¿sí? Lo que se llama hoy en día el feminismo político o el feminismo social de control, porque son como no está en equilibrio, pues ha generado una ley que está perjudicando a las mismas mujeres que han sido abusadas. ¿Sí? No estamos dando cuenta que cuando no estamos en ese equilibrio Mm. y actuamos desde el desequilibrio nos hace de parapente, de espejo, para que nos demos cuenta
que ni hombres ni mujeres desde ese lugar pueden obtener los frutos que quieren, porque evidentemente cuando se hace desde ahí, la intención es que beneficie a un grupo y en cambio lo está perjudicando. O sea, eso es como este mundo, ¿sí? Como este momento que estamos viviendo, la realidad es tan fuerte que en apenas unos días se aprueba una ley y el impacto social ha sido brutal. Es lo que quiero decir. Ya eso transitar esas sombras, esos procesos, eso era de antes. Ahora lo estamos viendo. Mm. Cuando han hecho una ley con sombra, una ley con oscuridad, sin equilibrio, sin respetar lo masculino y lo femenino, por llamarlo de algún modo, se destruye. ¿Sí? Y esa destrucción llega a la conciencia y a los ojos de toda la sociedad. Ayer, por ejemplo, yo estaba, no sé, en el móvil cuando veía, a veces aparecen noticias, aparecía una de una psicóloga, ¿sí? De una asociación en España de psicólogos, que estaban alarmados porque al principio de, bueno, de estos años atrás, pues decían que lo mismo había una consulta de cambio de sexo por, bueno, 4 personas, ¿no? A lo largo de todo el año, pero que ahora era 4, 5, 6, 7 personas mensuales, ¿no? Mm. Y que cada vez estaba incrementando más. Entonces, es como ese llamado de los medios de control, ¿sí? Ujú. Los oscuritos, Sí. que incitan a las personas a que tengan un determinado tipo de comportamiento, en Mm. este caso, bueno, pues sexual o lo que se considera socialmente que es lo correcto, en definitiva. ¿Por qué? Porque hay unos grupos de intereses económicos detrás. En España, uno de los elementos más claros, hace tiempo yo vi unas estadísticas que ponía que el aborto era el tercer negocio más grande. Claro, nadie te explica que ahí hay empresas corporativas que detrás están ganando muchos millones a base de subvenciones del Estado, Mm. que lo pagamos todos, ¿verdad? Y se le incita en los medios de comunicación, por ejemplo, la publicidad, cada vez las niñas más sexualizadas. Sí, Se sí. le incita cada vez más a las relaciones sexuales precoces porque eso va a llevar al beneficio de que se queden embarazadas y generen, sí, un aborto, porque claro, una niña con 15 años, ¿cómo va a ser madre? O con 15 o con 20, estoy estudiando una carrera, me arruina mi vida, o estoy con mi novio, yo hasta que no tenga una estabilidad no quiero tener hijos, Mm. ¿sí? Pero se le incita no por lo que la persona libremente quiera, ¿sí? Ni tampoco porque tenga una formación sexual adecuada Ujú. y que se le respete su sexualidad, su vida Su de cuerpo. intimidad con otra persona en equilibrio, que eso yo creo que sería la clave, respetar tu femenino, pero respetar tu masculino y convivir con una persona independientemente también de la sexualidad de la otra persona. Porque hay veces que me dicen, entonces tú estás hablando que hombres es con mujeres y mujeres con hombres solamente. No, porque la clave no está ahí. La clave está en que lo que hemos venido como propósito de vida a ser, que sea lo que tú tienes que hacer. Claro. Yo hace años tuve en la escuela una niña que tenía, pues, eso me llegó en primero, ¿no? Con 6 años, ¿sí? Y ella ya tenía un nombre muy femenino, ¿sí? Y ella siempre quería que la compararan como un niño. Hacía Mm. actividades de niño, corría, jugaba, cuando le daban los regalitos, los cumpleaños, siempre de niño. Y cuando uno va observando y va trabajando distintos tipos de dinámicas, te das cuenta que había una fidelidad absoluta al padre. Mm. ¿Sí? Era, mi padre lo es todo y yo quiero ser igual que mi padre. O Mm. sea, una persona cuando es adulta puede decidir o cuando tiene la capacidad, ¿sí? De conciencia, decir, mira, yo para mi vida y para mí quiero esto. Y lo hago desde mi conciencia, pues totalmente respetuoso. Pero cuando hay un conflicto interno, yo llamo pendiente de resolver, porque algún día lo puedes resolver, ¿verdad? Sí. O sea, siempre va a poder ser resuelto Mm. y no lo ha resuelto, ya eso no tiene remedio, ¿sí? Y me acuerdo de que la semana que viene vamos a ir a un curso de Angélica Lovera, que es la vicerrectora de una universidad en México. Ella en esa universidad y desde infantil hasta la universidad, todo el proceso. Se llama CUDEC. Ella nos comentó en una formación, cuando yo hice constelaciones, de que en una sesión salió un chico, ¿sí? Y,
Y ella veía continuamente una mujer allí, una mujer, y no lo entendía, no entendía la situación, ¿no? Y cuando se resolvió el conflicto, la persona, ¿sí? El chico que había planteado su tema y su cuestión, le comentó que es que antes era una chica, se había hecho un cambio de sexo. Y ahora entendió qué conflicto interno tenía y el por qué se cambió de sexo. No se cambió porque tuviera una conciencia de querer hacerlo, sino porque dentro de ella había una historia que tenía que resolver y al no resolverla, pues La empujó hacia ese te camino. empuja, ¿vale? Como el que va al matadero, te metes por ahí porque no has resuelto esa sombra que tú hablabas internamente. Ujú. Entonces, yo creo que hoy en día lo que tenemos que trabajar mucho es el tema de la conciencia y el equilibrio, ¿sí? Porque hay hombres que despiertan en un momento determinado y se pueden quedar onnubilados en estado de shock. Sí, ¿Qué hago ahora? Pero claro. también le ocurre a mujeres que dicen, Claro, ¿y qué hago ahora con esto, no? sí. ¿Vale? Como fue mi caso, que tenía toda mi vida resuelta a los 33 años, casada, todo espectacular. Me levanto y me digo, pero ¿y esta vida quién la ha creado? ¿Cómo puedo estar yo en el centro de esta historia? Mi marido, mi casa, vivía en Asia, todo perfecto, espectacular. Y yo no debería ser feliz, ¿no? Radiante. Y estaba hecha una piltrafa ahí del lado de la piscina en mi casa. Entonces es un shock, es un Claro. shock. Entonces cuando eso nos pasa, en vez de lo que nos lleva al masculino, ¿no? A los amigos, las sustancias, la droga, el sexo, ¿no? Cuando estoy en ese estado de shock, ¿cuál es un recurso que podríamos dejar aquí, ¿no? Para que tengamos siempre como ayuda. Que cuando me despierto y digo, wow, esta realidad que he creado, esta mujer con la que me he casado, o este trabajo, o esta empresa que he creado, que estoy sosteniendo, con todos estos empleados y ya no me interesa nada, porque además lo escucho mucho, ¿no? Claro. En este despertar es, ya no me interesa todo lo que he creado. Lo primero es soltar la batalla. Mm, Soltar el guerrero, la guerrera, la lucha. la Lo que me lucha, estás sí. comentando me ha venido también a la mente una conversación con el doctor Simón, bueno, el médico, que él dirige una planta en un hospital sanitario público en España. Y de repente pues, le surgió una enfermedad, entre comillas, incurable, Mm, y él se puso con todo lo que, imaginaros, una persona que ya dirige una planta de un hospital porque tiene mucho contacto y nadie le daba solución. mm, ¿Qué hace? Empieza a entrar en este mundo, entre comillas, alternativo y, bueno, sigue vivo, ¿verdad? Dejó su carrera, dejó el hospital, lo dejó todo, puso una consulta. Y a mí me sorprendió una vez en un curso que yo asistí de él que me decía que el Ho oponopono era lo más científico que él conocía. fíjate. Y para mí el Ho oponopono era una técnica chamánica, ¿no? Ujú, Sí, de los una de Hawái. Bueno, que tiene sus resultados, pero visto desde el planteamiento de él, que era totalmente academicista, totalmente formado en medicina, bueno, pues este hombre planteó que le vino una vez a la consulta a un hombre que era un empresario, tenía mucho dinero, pero tenía un cáncer en el hombro, ¿no? Tenía un bulto. Y cuando conversa con él, le dice, bueno, ¿qué pasa en tus relaciones? Y entonces le dice, bueno, pues tengo mi amante y tengo mi mujer. Y ahora las dos están peleando porque, claro, con este cáncer me voy a morir y están todos a ver qué hacen con la empresa, donde pillan mis hijos igual. Y dice, bueno, pero tú qué quieres hacer con tu vida? Y dice, pues yo ser feliz. Dice, pues entonces, ponle punto y final al conflicto. Y al cabo del año, cuando volvió, le dice, bueno, ¿cómo te encuentras? Pues mira, estupendamente. Me compré una autocaravana. Vendí la empresa, evidentemente. Dejé a mi amante, dejé a mi mujer, me separé y me dediqué a vivir mi vida. mm, Y ahora sigo teniendo el bulto y tengo mi amigo, este cáncer que está aquí, que ha sido el que me ha ayudado a entender que yo venía a disfrutar la vida. mm, Y entonces, en todo ese marabunto que muchas veces creemos que es porque dejé un trabajo, porque dejé una mm. pareja, porque dejé un lugar, porque dejé un país, ¿cómo estaban de bien? Si nos retrotraemos a la Wikipedia, ¿no? Que muchas personas ya no cogen diccionario físico, sino van directamente a Internet.
y ponemos Siria, año 80, un país que se vivía estupendamente bien. ¿Y ahora dónde están los sirios? mm, Una parte importante tuvo que coger la maleta y salir corriendo. Hay una guerra. De la noche a la mañana todo se transforma. Tengo amigas que estuvieron en los años 50 en el Cairo, en Egipto, porque España había firmado un convenio con Nasser, que era el presidente de Egipto, para construir aviones. Y ella trabajaba, bueno, pues, era una niña, y ahí había una colonia de españoles, que eran los que construían los aviones para los egipcios, y había un club social. Y ella veía como las egipcias en los años 50 se bañaban en bikini en las piscinas. En los años 50. mm, En los años 50 en España la gente tenía que ir con velo, ¿sí? Y vestida de negro a la misa, a la iglesia. mm, O sea, imaginaros el shock. Y ahora si paseamos por el Cairo vemos que la mayoría de las mujeres van tapadas. mm. O sea, ¿dónde está la evolución? Tiempo, evolución. Claro, no, no, ¿Sí? No, es un no es proceso de lineal. conciencia. Mm, ¿Sí? mm, Se ha permitido ese bucle porque las mujeres han querido o porque determinados grupos han movido determinados intereses, por lo que sea. Pero si uno no trabaja dando su ejemplo y su muestra, y aquí tenemos el caso de Amini, ¿no? Amini se llama la chica esta que mataron en Irán, ¿no? mm, Porque no lleva bien colocar el velo, ¿no? Allí en Irán no se te puede ver ni un poquito de pelo, porque eso provoca o incita, ¿no? Un masculino insano, ¿sí? Que es mm, el depredador que te va a comer. Bueno, pues la mataron a golpe, imaginaros. Qué sacrificio tan fuerte, ¿no? De esas chicas, que ha generado un movimiento, ¿sí? En todo el país, de todas las clases sociales, porque eso lo consideran bestial, mm, ¿sí? O sea, si te posicionas en un femenino sumiso, que no es en equilibrio, no tienes tu poder, no tienes tu autoestima, no te mm, reconoce, alguien aparece en ese panorama donde está ese femenino en declive, porque no está empoderado y genera un cambio de conciencia en un colectivo. Eso mismo también lo vivió Nelson Mandela en Sudáfrica. Él se tiró pues, prácticamente toda la vida a la cárcel, ¿no? mm, ¿Sí? Y los blancos pues se reían a carcajadas porque tienen minas de diamantes, de oro, de plata. Bueno, los grandes potencias mundiales, Estados Unidos, Inglaterra, todos apoyándolo. Bueno, pues este hombre al final, cuando sale de la cárcel, prácticamente sale para convertirse en presidente de toda Sudáfrica, de los negros, pero también de los blancos, mm. ¿sí? Y fue una persona que cuando murió fue muy respetada por todos. O sea, no fue totalmente sesgado, ¿sí? Ahora yo vengo a la venganza, Claro. al masculino con el hacha que voy a cortar la cabeza de todos los que me han hecho daño. Mm, Imaginaros el sacrificio, ¿sí? De su masculino, ¿no? Integrar en sí mismo, siendo consciente de que si yo no entro en paz conmigo mismo, cuando yo salga de aquí, voy a ser uno más o mm, poniendo bombas o matando a la mm, gente. Si yo lo que quiero es que esta sociedad cambie, primero tengo que cambiar yo mm, internamente. Y el masculino sano es aquel, o el masculino solar es aquel que puede entrar en su campo de conciencia. mm, Y cuando está en su campo de conciencia, está en su masculino y en su femenino. mm. ¿De acuerdo? Sí. Y desde ahí puede elegir cualquier opción porque va a respetar cualquier situación exterior. Mm. Y entonces ahí no hay ni tipo de sexualidad, ni tipo de ideología, ni tipo de apegos, ¿sí? Ni si te quieres poner el pelo de un color, o quieres ser ingeniero, o quieres ser agricultor, porque Eres libre internamente, ¿no? eres ya Está realmente has conseguido tu propia libertad, libertad. ¿no? Mm, El ser solar, como tú me decías al principio, Carolina, el ser que es totalmente libre en equilibrio, ¿no? Yo lo veo sí, de esa manera y por mi sí. experiencia voy cada vez más claro en esa línea, Sí, ¿no? es que en equilibrio y integrado, ¿no? A mí me llega mucho esto que es la integración, ¿no? Porque para llegar a la unidad eso tiene que estar no solo equilibrio como que no se mueve, sino integrado porque está esa danza, ¿no? Que Claro, es tan bella, ¿no? es el dibujo del yin y el yang, Sí, ¿no? sí, Dentro al del final propio sí. yin también hay un Está el yang. puntito yang. Mm, Y dentro del mismo yang mm, también hay un puntito yin, sí, ¿sí? Es reconocer que dentro de lo masculino hay lo femenino.
Porque yo siempre le pregunto a las personas, bueno, ¿dónde está tu padre y tu madre? Ay, que murieron. No, no, ¿dónde están? Ujú, Están en ti, porque claro. tú partiste de dos células, un óvulo y un esperma, y esos se Mm, subdividieron, y de ahí sigue siendo tu cuerpo. mm. Toda la información está en ti, Es muy ¿sí? potente. Me viene el ejemplo, compartirte el ejemplo de un hombre que una vez le di una sesión mientras yo viajaba y fue una sesión muy, muy linda, muy importante para mí también, porque este hombre era hijo de una mujer que había sido abusada. Entonces en la sesión, ¿no? Porque tú hablas de tomar conciencia de uno mismo, ¿no? Ujú, Y de las memorias registradas, del linaje, bueno, del propósito, ¿no? Pero en esa encarnación, ¿no? En esta encarnación de una mujer que a pesar de haber sido abierta, porque él tenía el registro, ¿no? De esa concepción, sí. de ese momento de concepción, hemos llegado ahí en esa sesión, ¿no? De poder sentir la violencia de su padre y la vergüenza que él sentía de decir, este hombre es mi padre, que lo había visto 10 minutos en su vida, nada más, porque además al nacer la madre lo dio en adopción, ¿no? Pero como el registro, ¿no? O sea, de ese momento de concepción y de todo el embarazo que la mujer, a pesar de esa violencia, por amor, lo gestó y lo dio a luz. Ujú. Claro, no, sin pasar por el aborto, ¿no? Pero, claro, y este hombre en esa sesión pudo sentir esta reconexión a su valor, pero no valor de valentía, sino al valor de su vida, por haber Ujú. sido gestado, a pesar de esa violencia, a pesar de su abuso. Entonces, es tan lindo siempre, ¿no? O sea, mirándolo desde ahí, desde ese punto Mm. quintidimensional, desde el amor, desde la comprensión, desde la incondicionalidad, por todo lo que ha sucedido y de cómo llegamos aquí y para qué llegamos aquí, ¿no? Pero es tan importante, ¿no? Eso, ¿no? De poder ir a esa profundidad, a esa sombra, porque bueno, en este hombre la violencia lo había llevado a las sustancias, a la droga, ¿no? Claro. A la adicción por el sexo, al no saber cómo manejar una mujer, porque él tenía el registro de no quiero ser violento. Entonces, ¿cómo hago si ese registro lo tengo desde el momento de la concepción? Es muy emocionante, es muy conmovedor este camino Bueno, interno. y lo importante es lo liberador que es luego. Yo a veces pongo el ejemplo, ¿no? Porque dice, bueno, ¿cómo llegas aquí? Mm, Bueno, pues imagínate que estás como en una taberna con un grupo de amigos, porque cuando llegamos aquí venimos en grupo de almas, sí. no vienes solo. Venga, me voy a la tierra a ver quién va a ser mi padre y mi madre. Tú antes estás arriba, donde estés, en el plano de conciencia, el nivel o cielo, como quieramos llamarlo, ¿no? Mm, Y dice, yo explico el espíritu como si fuera una pizza. Todo el mundo conoce una pizza, ¿verdad? Un círculo que tiene porciones, ¿sí? 8 porciones, 12 porciones. Bueno, pues alguien dice, mira, me falta tener la experiencia de vivir la soledad, o tener la experiencia de tener una vida sin un padre o sin una mm, madre, o quiero saber qué significa ser adoptado. Pero claro, para eso necesito, como tú has comentado, ¿no? Necesito que haya un padre hijo puta. A ver, ¿quién se ofrece de voluntario? Y una alma dice, ay, pues yo. Bueno, y quiero luego una madre que me abandone. Y otra dice, ay, pues yo misma, venga. Pues venga, irse ustedes para abajo, que yo dentro de un rato, ¿vale? Unos años después, pues voy para allá. Venga, de acuerdo, estupendo. Bueno, y ocurre lo que comentas, ¿no? mm, Nada por casualidad, mm, todo está mm, sincronizado como en ese teatro, ¿no? Que decía Calderón de la Barca, la vida es teatro. mm, Muy bien. Pero claro, cuando uno se mete, esa energía elige ese óvulo y ese esperma que en ese momento, mm, justo en ese momento, se fusionan, no antes, porque mm, entonces, claro, ¿cómo me explica que hay tantas clínicas de inseminación artificial mm, y tantas personas que quieren y no mm, pueden y no mm, pueden? Pues, porque ahí hay un cometido y hay un contrato. Y claro, esa persona que debería experimentar eso viene con la carga del sistema, ¿sí? Y de la cultura donde se gesta. Evidentemente, ahí hubo un acto de forcejeo, un acto de violencia, y la persona tiende siempre a negar, porque mm, vivimos en una cultura que negamos, ¿sí? No, no, yo no soy feo. Uy,
yo cómo voy a ser viejo, me tengo que poner voto, me tengo que arreglar, Sí, sí, estamos continuamente negándolo todo. Entonces, reconocer Mm, que había venido a la vida a través de un acto de fuerza del masculino, mm, negando al masculino y no tomándolo, integrándolo, aceptándolo, mm, dándole gracias papá, que gracias a ti yo estoy vivo, porque si tú no me das tu esperma, yo no tengo cuerpo ahora, ¿sí? Gracias mamá, que aunque pasaste la vergüenza, la gestación, tú me ofreciste la posibilidad de tener este cuerpo y estar en la vida. Y aunque eso fuera un peso muy grande para ti, yo continúo con otra familia que me acogieron y estoy vivo ahora mm, y estoy haciendo lo que me toca. Ese acto de amor profundo mm, por el padre y por la madre, por lo que pudieron darte, porque es sí. que ellos no te pudieron dar otra cosa. Mm, El padre nada más justo el momento ese y se quitó de en medio. Y la madre durante los 9 meses y justo tenerlo y ya decir, bueno, yo ya cumplí con lo que me había comprometido arriba contigo. Ahora tú apáyatelas como quieras, ¿sí? Pero como también en esa reunión hubo alguien, bueno, pues yo voy a ser de tu madre de acogida. Ah, pues venga, estupendo. No me voy a quedar solo, ¿sí? Ay, pues yo de tu padre de acogida, venga, pues yo te voy a dar los apellidos y te voy a enseñar porque mm, yo quiero que tú... O sea, ese pacto que se hace en otras dimensiones, luego aquí lo vivimos. Pero como la persona se cree la carga, ¿sí? Esa oscuridad, esos oscuritos que andan por ahí, no reconociendo el amor que mm, habían dado esos dos seres para que tú puedas vivir tu vida, nos creemos esa película de cómo nos cuenta la manera en que llegamos aquí. mm, Y eso condiciona todos los pasos a lo largo de la vida hasta que llega un momento que la persona en un flash entra en esa conciencia y dice, estupendo, mi padre actuó de esta manera, yo no quiero actuar de esa forma porque mi manera de entender la vida es diferente. Y mi madre actuó de la suya, pero gracias a ellos yo estoy aquí en la vida, ¿sí? Y a partir de ahí me construyo mi vida y yo elijo mi vida. mm, No pagar un precio por lo que la cultura de donde yo me he criado dice que no es correcto. Que un hombre abuse de una mujer o que una mujer abandone a un hijo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo eso me libera internamente, puedo ser ese ser solar que yo soy y abrirme mm, totalmente. De lo contrario, ¿qué hago? Claro, tengo que tener un sexo compulsivo, mm. repito los patrones de mi padre o los patrones de mi O madre, me escapo de ellos y porque también. estoy continuamente repitiendo lo que mi madre me hizo. Me abandonó. Como me abandonó, las mujeres me van a abandonar. Yo me Mm, creo esa película, pero no desarrollo mi plan de mi película, sino estoy mm, viviendo la película de lo que me cuentan de mi papá y de lo que me cuentan de mi mm, mamá con una óptica totalmente oscura, no con una óptica amorosa mm, de lo que ellos me dieron, mm, sino del comportamiento que tuvieron. ¿De mm, acuerdo? Y mm, eso ya me empaña mi propia vida. mm, Y ya ese ser que yo soy, solar totalmente, no puedo desempeñarlo durante 10, 15, 20, 40 o los años que sea cuando yo despierto. mm. Me encanta la mirada amorosa del hombre solar. Eso es lo que rescato de lo que dijiste recién, ¿no? Esta óptica amorosa, mirar con los ojos del corazón. Es que no tenemos otra cosa Sí, si queremos vivir nuestro plan de vida. sí. Porque si no vamos a estar condicionados por lo externo. Y lo Mm, externo es un batiburrillo más grande que un gran supermercado, una gran ah, superficie comercial. mm. Ya sabemos hoy en día que los humanos, para determinados grupos de intereses, somos simplemente un consumidor, alguien Sí, que... sí, sí. Pero tú vas a entrar en la puerta de un gran centro comercial y ya a través de unos aspersores quieren vender un determinado producto y Mm. ese producto pues empiezan a incentivarlo a través de Del el olfato, aroma, del las aroma emociones. Mm, fundamentalmente, porque a través de ahí, que es nuestro primer sentido, mm, es como comienzan a atraparnos. Y las mm, ventas ese día del producto que sea suben, ya sea mm. en perfume, ahora en Navidad, ya sea en croissant, ya sea el producto que ellos quieran vender, empiezan a fumigarlo y así lo tenemos. Y cuando quieren que nos enfermemos, pues bueno, vemos en el cielo un montón de rayones Mm. y dicen, vamos a echar ahora por aquí estos bichitos y ahora ustedes a comprarlo para ponérselo. Es un negocio, ¿sí? Sí, 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 por eso tan importante la soberanía, ¿no? Sobre nuestras emociones, sobre nuestra mente, poder detectar a dónde me estoy enfocando. Es algo que siempre hablo, ¿no? De dónde pongo el foco de mi energía vital.
¿no? O sea, de Claro, no estar habitándome y no dejar que todas estos incentivos me lleven hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Sino el habitar, el habitar. Y simplemente que tú que trabajas con Reiki Kundalini y estás muy conectado, ¿no? Con esta energía Kundalini, em, hablemos brevemente de lo que significa, ¿no? Un hombre habitando su sexualidad, porque creo que esto tiene que ver mucho con la apertura del corazón, ¿no? Abrirme a sentir en un hombre eh, y habitar mi poder de poder sentir y dirigir la energía hacia donde yo quiero que vaya. ¿Sí? Porque claro, venimos condicionados, lo que hablamos antes, ¿no? ¿Qué hago con la energía? ¿Qué hago con mi poder? O la restrinjo para no abusar y caer en otros patrones, ¿no? Pero la importancia de que un hombre pueda hacer claro, esa exploración. claro, evidentemente, cuando hablamos de la energía Kundalini o la energía de la vida o la energía de la tierra o la energía del universo, eso a mí me llama al equilibrio. Vuelvo otra vez Sí. a ese concepto, ¿no? Ujú. Entendiendo ese equilibrio con conciencia e integrado. ¿De Mm, acuerdo? Muy bien. ¿Qué ocurre? Pues igual que ocurre con todas las demás cosas, la sexualidad está en el mercado y también en los grupos que nos manipulan. ¿Vale? mm, El hombre, ¿cuál es el orgasmo? Eyacular. Y eso es la gran mentira mm, y lo que debilita al hombre. Un hombre con conciencia no busca en una relación eyacular, excepto que haya hecho un trabajo para buscar descendencia. Y entonces sabe perfectamente ese día que se ofrece a mm. que un ser, Ofrece sus semillas de luz, claro, su luz. ofrece la posibilidad a ese ser que está por ahí dando vueltas Ujú, y te coge como padre para que mm, tú aportes eso, porque lo haces desde un campo de conciencia. mm, Sí, yo me acuerdo que en mi experiencia personal ha ocurrido algo de eso. ¿Cómo lo sabe uno? No sé, pero justo en ese momento es como que tú sientes, ¿sí? Que estás ofreciendo algo, no simplemente el contacto con la otra persona. mm, Y por otra parte, el hecho de que no estemos alineados por tener un orgasmo que eyaculemos, que en definitiva lo que nos hace es perder la energía de riñón, envejecernos y debilitarnos, y por eso los hombres suelen fallecer antes que las mujeres, en una parte ¿sí? significativa por la pérdida de esa vitalidad. Según la medicina tibetana, el hombre puede eyacular un número de veces, igual mm, que tenemos cada ser un número de respiraciones. Cuando se nos agotan las respiraciones, se acabó la persona, ¿sí? Se le concluyó el crédito. Bueno, pues igual. Entonces, el equilibrio de mover la energía tanto a través de los órganos sexuales como de todo el cuerpo es lo que hace que se fusionen nuestras almas. Cada persona tiene, digamos, como dos corrientes de energía, ¿no? mm, Una que va del perineo, que da la vuelta por la columna, sube por la cabeza, llega hasta este punto, aquí, debajo de la nariz, y otra que sube por delante y llega justo a este hoyito que tenemos aquí, la barbilla. Se llama Dumai y Remai, ¿verdad? Y cuando conseguimos entrar en un estado que las dos energías, las dos corrientes se unan, mm, se hace lo que se llama el circuito microcósmico. Y es entrar en un estado de vibración donde conectamos con nuestro ser. mm, Entonces, cuando yo estoy conectado con mi ser, pero puedo compartir ese encuentro con otro ser, con otra persona, es donde entramos realmente en esa energía de equilibrio y expansión. Y entonces ahí no es necesario que nos descarguemos energéticamente, ¿de mm, acuerdo? Sino ahí como esa danza, ese juego, ¿de acuerdo? Que cada vez tenemos más energía, podemos entrar incluso en lo que es una meditación profunda, mm, entrar en otras dimensiones, entrar en otros conocimientos, entrar en otras sabidurías, ¿verdad? Hay lo del camino que se llama el Tantra blanco, ¿no? O el camino de la inyaculación. ¿Qué mm, significa inyacular? Pues esa energía interna de los testículos lo subimos arriba a nuestro cerebro, a la glándula pineal. ujú, ¿De acuerdo?
Y ahí en la glándula pineal es donde se produce nuestra gran conexión con otras dimensiones. Mm. Sí, esto también se cultiva mucho en Oriente, ¿no? Más que en Occidente. En Occidente los hombres, por mucho que se diga una sociedad machista, simplemente hemos sido personas sacrificadas, igual que los pollos, los gallos, los corderos. Sí, Sí, simplemente te porque utilizan para la guerra, te utilizan para tener mm, hijos, te utilizan para que consumas, para que mm, pagues crédito, para que cuando te separes pues te tengas que buscar otra vivienda, porque en España eso se ha visto mucho en los años 80, ¿sí? mm, Se tenía que incentivar en la sociedad los divorcios y las separaciones. Pues las películas, la radio, la prensa fomenta eso. sí. ¿Quién benefició? Pues a los grandes grupos constructores, porque en vez de tener una vivienda para un grupo familiar, pues ahora tienen que tener dos, la vivienda más chiquita y los precios subieron por las nubes, ¿verdad? Porque había una gran demanda. Mm, Eso a veces se fomenta desde estos grupos de intereses, ¿sí? Porque buscan mm, precisamente sus beneficios, no lo de la persona, no el bienestar de la persona, no que la persona se encuentre en equilibrio, sino que otros ganen, que en definitiva luego esas otras personas evidentemente fallecerán igual que nosotros y se les acabará la vida igual que nosotros. No se pueden llevar a otro plano, ¿verdad? Ese material denso. Es porque mm, vamos ascendiendo por niveles de vibración. Y eso mm. ya lo sabemos. El libro tibetano de los muertos te lo dice muy claramente. Ascendemos los bardos y cada vez para seguir a la luz tenemos que tener un nivel de vibración Más elevado. Mm. más sutil, Más sutil, sí. porque lo denso, todos lo sabemos, Decanta. cae para abajo y no subimos. Y Sí. entonces si no subimos de nuevo la luz, pues difícil lo tenemos. Nos quedamos aquí como almas en Mm, pena, mm, ¿no? Era mm. una expresión muy típica que había por aquí. Sí. Sí, qué importante esto, porque también los grupos de intereses que también recolectan nuestra energía vital, que se pierde en todos estos encuentros o prácticas sexuales que donde no estamos presentes, no está la conciencia. Entonces, bueno, creo que es un paso muy importante para los hombres, para las mujeres también, pero para ambos, ¿no? De recuperar esa conciencia, esa presencia y esa conexión, ¿no? Y comprender la potencia de esta energía kundalini de la cual estamos hechos, vamos. Y Evidentemente, somos de tierra nos hicieron, ¿no? sí, Dicen así, por ahí sí, un libro, ¿no? sí. Pero bueno, lo que comentabas antes de chicos, ¿no? A veces cuando Mm, tenemos un desequilibrio fuerte es porque hay alguna entidad, ¿no? Como los piojos, los parásitos, mm, se nos pegan en nuestro campo áurico y absorben nuestra energía. mm, Entonces, puede haber un egregor, por ejemplo, que necesita energía sexual mm. y, bueno, pues la parte posterior de la cadera baja se conecta con nuestro segundo chakra y ¿qué hace? Pues continuamente Busca. que tienes que tener sexo compulsivo, quiera o no quiera, porque algo en ti te dice que es que tienes Mm, que mm, eyacular o tienes que tener un orgasmo, tienes que buscarte 40.000 aparatos porque esa entidad tiene inteligencia propia, es una energía, no se ve, mm, porque con tus ojos no lo ves, pero está ahí y se está poniendo la bota a tu costa. Sí, eso debilita muchísimo a los hombres. mm, Hoy en día también hay una dinámica muy fuerte acerca de la prostitución, ¿no? mm, Y esos consumos compulsivos, ¿no? mm. De prostitución. También hay mujeres que consumen la prostitución masculina porque también se retroalimenta. Claro. O sea, es muy importante ser consciente de los egregores y de lo que supone para debilitar al ser solar o al ser de lo que somos, tanto hombres como mujeres, ¿sí? Porque si no tenemos nuestros campos áuricos, nuestras energías limpias, Mm, esas entidades se acoplan como si fuera una garrapata, como si fuera algo que van a estar ahí succionando, succionando, succionando nuestra energía, porque ellos quieren vivir a costa nuestra, no por mm, otra cosa. mm, Si alguien alguna vez tuviera una super mega cámara gigantesca, mm. echara una foto encima de un campo de fútbol, por ejemplo, vería esos bichos volando por encima y incitando a todas las personas que hay allí a chillar, a gritar, a insultar Sí. al árbitro, a meterse con el que sea del equipo contrario, Mm, porque esa irritabilidad, esa rabia, esa ira sale allí. ¿Sí? Luego la gente, uy, me he quedado, vamos, me he desfogado totalmente. Claro, porque esa era la cuestión que tiene
el ir a esos lugares. Allí hay un egregor, una entidad que nutre de esa energía. Sí, una vez tuve una visión con un cine, con las películas, ¿Mm? donde todos estamos también. Yo me quedé helada porque tan inocentemente yo iba al cine, me encanta el cine y nunca más fui, ¿no? Pero digo, claro, es que tiene sentido y me acuerdo de haberlo visto, ¿no? Ujú. Visto y es por eso lo del entretenimiento, como empezamos Claro, antes, o sea, tener mucho cuidado donde pongo el foco. efectivamente. Qué bueno. Em, ¿Algo más que te gustaría dejar como mensaje hacia, bueno, hacia los masculinos guardianes de Gaia, hacia las mujeres que también que quieren caminar con estos hombres? Porque hay algo que escucho de los hombres em, que me dicen, ¿no? Es una mujer que no me critique, una mujer que no me haga de mamá, ¿no? O sea, me confiesan, entre comillas, ¿no? Muchos amigos o personas, ¿no? La mujer también tiene un trabajo que hacer de integración y equilibrio. Bueno, aquí estamos todos cada uno para ponernos en equilibrio, que es la clave, ¿no? Yo por lo menos, Juntos, además, claro, porque... hasta que una persona no esté en equilibrio, no te puede venir una persona en equilibrio a tu vida. Mm, Yo voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando vamos por la calle, imaginaros que tenéis un proyector de cine en el ombligo. Lo que está dentro tuyo es lo que tú proyectas. mm. Tengo una herida de la infancia. Y, y- Holograma se y abre. entonces viene una persona que tiene una herida de la infancia. Anda. Mm, Otro que viene con la herida de la infancia. Y tú dices, pues tengo una asignatura pendiente, la tendré que resolver. ¿Sí? Viene una persona que no te trata con respeto. Y tú eso, como no te has trabajado internamente, ¿sí? No lo has puesto en orden, mm, no lo has equilibrado, ¿por qué ocurre? Pues viene otra persona que no te va a tratar con respeto, ya sea como pareja, ya sea como jefe, ya sea como jefa, porque también es jefa, que no tratan a los hombres en su trabajo con respeto, o bueno, cualquier ejemplo, ¿sí? Las heridas internas, los desequilibrios internos, la oscuridad o la sombra que tú hablabas antes, Caro, al principio, que tengamos dentro, si no hemos cogido la ropa, la hemos metido en la lavadora o la hemos refregado como antiguamente en la pila y la hemos tendido, le ha dado el sol, se ha limpiado, está dentro. Todo está dentro. En nuestras células, nuestras enfermedades, nuestros conflictos, nuestras desavenencias, nuestra manera de comportarnos, las adicciones, es exactamente igual. ¿Por qué tengo ese parásito atrás? Porque hay una herida en mí que yo no he resuelto. Y si yo eso lo sé, yo lo tapo, igual que tapo la el- gotera. la gotera del techo, pues ya no me cae. ¿Sí? Ya no viene ningún egregor a chuparme. ¿Sí? Ya no viene ninguna Mm, garrapata, ninguna entidad. Y la persona que venga, ya sea un hombre o una mujer a mi vida, vendrá en equilibrio. Y vendrá para que los dos podamos construir, mm, ¿sí? Hacia adelante. No para autodestruirnos. mm, Porque cuando uno busca que alguien sea como la muletilla, mm, ¿sí? En el que apoyarme, el que se siente muleta nunca se va a sentir a gusto. Y a veces alguien dice, ay, yo que como tengo mucho dinero, pues a mi marido, pues nada, pues le voy a hacer que mejore y le voy a prestar dinero y voy a hacer que él no trabaje porque yo paso trabajo. ¿Y qué ocurre? Pues esa persona que recibe, llega un momento que se va de la relación. La tiene mm. que romper porque se siente en deuda y una deuda que nunca va a poder pagar. Y cuando entramos en una relación donde se genera este tipo de deuda, la relación estalla y desaparece. Porque inconscientemente siente que nunca va a poder saldar. Una relación en equilibrio siempre es cuando uno da, el otro recibe y se van creando pequeñas descompensaciones. Lo que hace que te sientes obligado a compensar con otra cosa. Y una vez que el otro recibe una cosa, dice, uy, pues ahora me toca a mí compensar, que ahora te voy a regalar esto y ahora yo te voy a posibilitar lo otro. Y todo no es material en la vida. Eso ya lo sabemos, Ya. ¿verdad? Hay muchas experiencias que nos hacen enriquecer como seres humanos, como hombres o como mujeres solares. Y yo creo que ese recorrido, ese camino de vida, el que realmente nos hace sentir felices y Mm, conseguir lo que queremos, ¿no? mm, Cuando ya llevamos un tiempo trabajándonos, ¿no? O mm, pudiendo ayudar a los demás
como puede ser en tu caso, o puede ser en mi caso, de otras personas, ¿no? Mm, mm. José Luis, ¿qué es el amor más elevado? Pues el amor más elevado es aquel en el que tú vibras, cuando estás realmente en un estado de conciencia. Cuando todo es conciencia, todo es elevado, porque es que te Mm, sientes que no estás ni aquí. Fíjate qué fácil. sí, Sí, sí. sí. Cuando estás, como comentábamos antes, ¿no? Una relación amorosa, dos personas, Mm, y no estás en que yo estoy dominando a esta, mm, o esta me domina a mí, o yo soy el super macho que aquí me tengo que imponer y la tengo que hacer estalle a chillidos y a... Claro, sí. porque ahí no hay una relación de conciencia. La conciencia es cuando el cuerpo llega a un momento que desaparece, Mm, porque desaparece, mm, cuando te fundes de esa manera. mm, Hay un respeto, un amor tan grande que es que te vas a otros planos. ¿Estás aquí? Sí. ¿Tienes cuerpo? Sí. Pero tu campo de vibración es tan grande mm, y lo que estás sintiendo va más allá de durar 10 o 15 minutos. Te puedes tirar 24 horas, por poner un ejemplo. mm, ¿Vale? Y no entro por tener que forzar los tiempos, sino porque el tiempo se alarga de tal manera que mm, no puedes imaginarte cómo vivir esa experiencia, porque mm, es conciencia mm, y porque tú estás ofreciendo también al universo, a la vida, al planeta Tierra, a la ciudad donde tú vives, esa experiencia. Y cuando alguien aporta algo nuevo, es como, oye, mira, eso puede funcionar, mm, ¿sí? Si no, es que no entra dentro del ámbito de lo posible, mm, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ir a ese camino de amor más elevado es al camino de crear cosas posibles que te generen ese equilibrio y ese amor, ¿no? Continuamente. ujú, ujú. Porque muchas personas creen, ay, es que esto no puede ser. Sí, sí, puede ser, porque yo he vivido esta Claro. experiencia. Y eso ya te da pie a que otros puedan continuar a vivir esa experiencia. Mm, Siempre, claro, del autorrespeto, ¿no? ujú, Y eso lo estamos viendo, porque eso es imitación, ¿sí? Hoy en día, pues, determinados intereses quieren que todo el mundo compre bufanda roja y te verás las artistas más famosas, las youtubers, las de estas que están todo el día enseñando su casa, todo el mundo con bufanda roja. Y ya, uy, yo tengo que ir a la moda. Bueno, llevo bufanda roja esta temporada, estoy fuera de moda, ¿no? Sí, mm, sí, sí. eso, ¿no? Pero creado desde la conciencia. Ujú, ujú. Y entonces ahí no hay competitividad, ahí Exacto. no hay conflicto. Mm, qué bello camino. Qué bella tú también por permitir a todas estas personas que nos están viendo, ¿no? La oportunidad Mm, de tener este encuentro. esta conversación, qué lindo. Muchas Bueno, gracias. gracias José Luis por estar aquí en este espacio, por recibirme en tu casa también. Muchas gracias por venir. Y bueno, nos vemos en la próxima. A ustedes también, Guardianes de Gaia. Nos vemos muy pronto por aquí, por YouTube. En algún lado del camino seguramente nos vemos. Así que bueno, solamente queda seguir caminando desde el corazón. Así que gracias.